Bien, vamos a hablar ahora de un tema que seguramente los especialistas coinciden a la hora de afirmar que debe ser revisado, que está permitido por nuestra ley electoral y que refiere fundamentalmente a organizadores de listas, concretamente de organizaciones que se dan cada vez que hay elecciones en torno de determinados partidos políticos, de determinadas listas. Concretamente esto viene a colación de la coincidencia de dos candidatos que fueron electos en la elección local. Estamos hablando de Perman y de Piedrabuena, quienes reconocieron que el mismo abogado fue el que los asesoró y los patrocinó para poder llevar adelante sus candidaturas. Concretamente algunos dicen que esto refiere a una vieja práctica que, como decíamos, no es ilegal, pero que debería ser revisadas algunas condiciones de la ley electoral para evitar que estas pymes electorales sigan teniendo lugar cada vez que hay elecciones. La doctora Claudia Catalina es abogada, es especialista en temas electorales y nos va a ayudar a analizar este tema. Claudia, buenos días, muchas gracias por este contacto. Buenos días, muchas gracias a ustedes por tomar este tema tan interesante, porque bueno, hemos hablado muchas veces de la necesidad de seguir mejorando nuestra normativa electoral y creo que esta situación también hay que analizarla en el contexto actual, donde bueno, tenemos a los partidos políticos en crisis, denostados en su credibilidad, tenemos la aparición de los outsiders de la política. Y bueno, tenemos un contexto que hizo atractivo que aparecieran estas figuras que más allá de los nombres propios se presentan como nuevas caras de la política, como otras formas de la política tradicional, pero bueno, sabemos que tras cualquier candidatura hay siempre necesariamente un partido político, porque desde la Constitución Nacional y su reforma, bueno, los partidos políticos son los únicos que pueden proponer candidaturas. Y por esto es que se pueden dar estas situaciones, porque también en la provincia de Santa Fe, lo hemos dicho muchas veces, tenemos una legislación, la verdad, bastante desactualizada, bastante vieja. La ley electoral fundamental de esta provincia es del año 1958, inclusive anterior a nuestra Constitución Provincial del 62. Tiene muchas falencias, muchas cuestiones que habría que actualizar y bueno, y la propia normativa electoral que tiene unas 25 o 30 normas que juegan sobre los procesos y que merecerían ya en esta instancia tener una revisión profunda con los consensos políticos que hacen falta, que permita mejorar y superar estas situaciones que bueno, también decimos, ¿no? Cuando aparecen y cuando el problema está a la vista, recordamos que necesitamos mejorar la normativa electoral. Claro. Pero bueno, hay que aprovechar a hacerla cuanto antes. Seguro. ¿Eso explica que se hayan presentado, por ejemplo, en el ámbito de la elección local, 42 listas en la instancia de la primaria, por ejemplo? Bueno, es parte de eso porque me parece que esto que estamos hablando está asociado a los partidos políticos y su vida interna, ¿no? Los partidos políticos son fundamentales dentro de la estructura democrática y se supone que son un espacio donde hay concertación de ideas, de propuestas, de candidaturas, de participación política ciudadana en lo más puro de esta participación. Pero también vemos que hay partidos políticos que terminan siendo estos famosos sellos de goma, donde en realidad, bueno, yo me preguntaría, ¿no?, de estos partidos políticos que han llevado estas candidaturas, más allá de los nombres propios, quiero insistir en eso, bueno, ¿quiénes son sus autoridades partidarias? ¿Qué pasó en sus internas partidarias? ¿Quiénes están conduciendo los destinos de esos partidos? ¿Cuáles son sus propuestas para que, bueno, termine apareciendo el apoderado, que, bueno, tiene una serie de responsabilidades como el responsable de estas candidaturas tan diferentes y tan parecidas en algún punto, porque bueno, también la regulación no establece mayores precisiones sobre el rol de los apoderados, entonces los apoderados parecen ser las autoridades partidarias. Claro, en cierta Claudia, forma. un apoderado puede Sí. ser, una misma persona, ¿puede ser apoderado de más de una lista? Bueno, no hay legislación que lo establezca. O sea que Lo puede que pasa hacerlo. es que el apoderado se asocia, bueno, es un abogado generalmente, muchas veces no siempre, pero bueno, se asocia mucho con el rol de un abogado apoderado en un juicio, ¿no? Bueno, un abogado puede tener varios juicios y ser apoderado en muchos casos. No hay una regulación específica sobre los apoderados.
Entonces, bueno, ahora surgen los cuestionamientos porque también el rol de los apoderados, además de estar asociado a todo esto que decimos de las decisiones partidarias en sí y las candidaturas, está asociado a toda la cuestión del financiamiento de la política. Claro, que también es claro, me quiero detener en ese punto. ¿Por qué estamos ante un negocio? Un negocio brillante para pocos, porque la gente no se explica, digamos, cuál es el fin de esto, más allá de la participación política y demás, porque la verdad es que la legislación lo que intentó es asegurar la participación de las minorías, pero algunos están haciendo desde hace años negocios con esta participación de minorías. ¿Dónde está la cuestión? ¿Cómo se quedan con el dinero de la política estas organizaciones? Bueno, en esto me parece que es importante decir que el sostenimiento de las campañas y demás actividades es importante que sea desde el Estado y que sea transparente, obviamente con control y rendición de cuentas, porque si la política depende del dinero de cada participante, estaríamos limitando la participación política y la llegada a los cargos de representación solo de las personas que tienen dinero para ello. Entonces, bien, hasta ahí vamos bien. Digo, ¿cuál es la parte, digamos, oscura de este negocio? Exactamente. Bueno, tenemos dos niveles. En el nivel nacional, lo que el Estado paga es la impresión de las boletas y paga 1,5 padrón de la cantidad de electores de boletas electorales a imprimir. Entonces, hay muchas listas en competencia porque cada lista recibe el valor de 1,5 veces el padrón. Pensemos que el padrón en la provincia de Santa Fe tiene 2.700.000 personas. Así que 1,5 veces lo que hace falta para imprimir esas boletas lo recibe cada lista. Eso hace multiplicar las listas en el nivel nacional. Estos son los cargos de diputados y senadores que compitieron este año. Bien, ¿qué pasa si ese dinero, hay control de que ese dinero efectivamente sea destinado a la impresión de boletas o está la forma de hacer la trampa y decir, bueno, yo recibo, por poner una suma irrisoria, 10.000 pesos para imprimir mis boletas y bueno, imprimo por 2.000 y el resto me lo quedo? Bueno, eso corresponde a la órbita de a las autoridades nacionales y se supone que hay todo un sistema de control, sobre todo de comprobantes, de facturas, de comprobantes de emisión. Hay un montón de boletas que se tienen que llevar a la autoridad electoral para que se distribuyan. Hay un cuerpo de auditores a nivel nacional que, bueno, tiene sede principal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque allí están las autoridades nacionales que corresponden a la Cámara Nacional Electoral, que controla todas esas cuestiones. Obviamente hay que seguir ajustando los controles y por eso también es que muchos promovemos desde muchos lugares y hace mucho tiempo la boleta única también para los cargos nacionales, porque esto hace que sea el Estado el que pague solo una vez el padrón y garantiza a todos los electores y a todos los candidatos que vamos a estar en la boleta única el día de las elecciones. Bien, lo que acabamos de describir es una parte. ¿Qué pasa con la elección local? Bueno, ¿dónde está el negocio en la elección local? Bueno, lo que paga la provincia son los votos obtenidos después de las generales, es decir, que tiene que salir un decreto del gobernador que establece cuál es el valor del voto por cada categoría y eso se multiplica por la cantidad de votos obtenidos luego de las elecciones generales. Eso hay que esperar a que se definan los montos y bueno, en general se demora un tiempo en acceder a esos fondos porque lleva todo un proceso administrativo y de control y demás, que después incluso hay que rendir cuentas de los gastos de campaña para después poder tener derecho a percibir esos fondos. Y bueno, ese tal vez no es un gran monto, todavía no tengo los datos de cómo se van a pagar este año los votos obtenidos, ni es algo inmediato, pero sí digamos que bueno, los candidatos que acceden a los cargos electivos tienen una serie de cargos que rodean, no solo el cargo del concejal, sino también tienen los asesores, tienen partidas presupuestarias, o sea, tienen acceso a una serie de recursos que el cargo electivo les permite. Vos hoy me preguntabas por qué en las primarias tuvimos tantas listas en competencia. Yo estoy empezando a estudiar el tema porque me preocupa que tengamos una cantidad de 42 listas en competencia para el Consejo, que después hace que, bueno, queden 5 o 7, como ha pasado aquí en Rosario, de una gran cantidad. Yo creo que eso está más asociado al piso electoral que tenemos hace unos años y que es más estricto que el nacional incluso, que hace que, bueno, muchos partidos o frentes traten de poner muchas listas que al menos intenten sumar para pasar el piso. Entonces, quiero seguir estudiando si el piso no ha tenido un efecto disvalioso, finalmente,
que es que al final, para tratar de pasar ese piso, se hacen esfuerzos que hacen que la oferta sea disvaliosamente excesiva, porque digo, entre 42, 55, ¿qué tan representativas son 7 u 8 listas internas dentro de un mismo frente? Claro. Digo, me parece que es un tema a revisar desde lo provincial. Bien. ¿No? ¿Qué debería cambiarse en la legislación electoral vigente para evitar la generación de estas pequeñas y medianas empresas electorales, por darle un nombre? Bueno, yo creo que habría que empezar por el principio y es controlar el funcionamiento de los partidos políticos. Hay una serie de requisitos, una serie de instancias. Desde la conformación de un partido político no es un proceso sencillo, lleva varios pasos y lleva un montón de requisitos, pero una vez que se obtiene esa personería me parece que es vital controlar cómo se eligen las autoridades, que se elijan, que se rindan cuentas, que se presenten los balances, que se tenga todo el día y que realmente tengan vida partidaria, porque la verdad es que tener sellos de goma que se activan cada 2 años cuando hay elecciones y que son el marco para que algunos negocien, intenten, se pongan de candidatos, la verdad que no me parece bueno. Y obviamente controlar el financiamiento de la política. En la provincia de Santa Fe, la ley de campañas electorales es del año 2002, está por cumplir 20 años. Imaginen que allí las mayores sanciones de multa eran 100.000 pesos. Que hoy para nuestros bolsillos puede parecer mucho, pero multipliquen por el índice de actualización de 20 años. Y bueno, en el 2002 se pusieron multas importantes, hoy en día esas multas ya no tienen sentido, ha quedado muy desactualizada, no hay control sobre el financiamiento y me parece que es un tema en el que la provincia de Santa Fe tiene una gran deuda, además de revisar toda la normativa electoral y la necesidad de tener un organismo electoral también con competencias claras, profesional, idóneo, autónomo, con toda la equidad y la ecuanimidad que necesitamos en los procesos electorales para garantizarnos a todos, incluso a los electores, que cuando voten van a tener todas las condiciones para hacerlo y que sus candidatos van a llegar con todos los requisitos que la ley prevé. Doctora, ha sido muy amable, muchísimas gracias por haber opinado sobre este tema y habernos contado todo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta la próxima. Bien, nosotros vamos a seguir con otros temas después de la pausa que ya presentamos.